Desde hace 1 año y medio vivimos viajando y confirmando que tenemos una dualidad interna. Por un lado queremos vivir viajando de flor en flor como las mariposas y por otro lado queremos echar raíces y expandirnos como un árbol y dar muchísimos frutos. Y en este rodaje te queremos compartir cómo manejamos nosotros esta dualidad. Acompáñanos. Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauri. Yo me voy a llamar Silubatar y esto es Orca Viajera. Desde tras la sierra, vénganse. Ella es Chegüen. Este es el refugio. Este es el refugio que ya se lo vamos a mostrar. Y esta gente que está aquí Por si todavía no nos conocemos, compa, te voy a dar un breve pantallazo de nuestro recorrido. En el año 2016 salimos como mochileros desde Venezuela, nuestro lugar de origen, cruzamos a Brasil, atravesamos todo el Amazonas, bajamos por toda la costa hasta Sao Paulo, luego cruzamos hasta Foz de Iguazú, conocimos Paraguay, el norte de Argentina y terminamos 8 meses después, sin nada de dinero, en Buenos Aires. Dijimos, bueno, vamos a trabajar un poco, por lo menos por 6 meses. Lo que iban a ser 6 meses se convirtieron en 6 años. Pandemia de por medio, surge el proyecto Orca Viajera, que viene a reconquistar ese sueño pospuesto de vivir viajando. Durante 2 años camperizamos la chata y desde noviembre del 2022 bajamos desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Y desde allí hemos venido recorriendo toda la Patagonia. Si quieres ver todos los videos que ya tenemos publicados de nuestra experiencia en la Patagonia, aquí tienes el link. Y esta temporada terminó en el Bolsón, donde vivimos nuestro primer proceso de hibernación. Y ahora te queremos mostrar nuestro segundo proceso de hibernación en viaje. ¿Desde dónde? Desde Tras la Sierra, Córdoba. Así que vamos a eso. Bueno, compite, retomando lo que te decía Germauri. Tenemos esta dualidad que por un lado nos invita a movernos y por el otro lado nos incita a estar quietos. Y es como que las dos cosas tienen fuerza en nosotros y estamos encontrando una forma de hacerlas coexistir, de que las dos se satisfagan. Por un lado quiero viajar, ser libre, ser flexible, tener experiencias diversas, conocer gente. Y por el otro lado quiero estar quieto, quiero tener un jardincito, quiero establecer conexiones profundas, hacer tribu, tener una comunidad, desarrollar proyectos de largo plazo como Jardín Style. Pero sabemos por experiencia propia que el sedentarismo nos abruma y nos aburre sobremanera. Y por eso justamente decidimos salir de viaje. Sin embargo, después de cierto tiempo es como que hace falta parar un poco y procesar todo lo vivido, como bajar todo del disco duro y guardarlo, almacenarlo en la memoria de la experiencia. Cuando nos estamos moviendo, el entorno está cambiando constantemente. Un día estoy en un lago, el otro día estoy en una playa, el otro día estoy en un pueblo, después estoy en una IPF. Y así voy, eso no me tengo que preocupar del entorno. Pero cuando estás fijo, estás en un mismo sitio y el entorno es el mismo. Entonces quieres empezar a embellecerlo. Lo que a su vez hace que quieras invertir un montón de trabajo y energía en ir cambiando ese entorno. El problema con esto, compita, es que construyes una jaula dorada con las puertas abiertas donde por voluntad propia te decides quedar hasta que te vuelves a abrumar. Pero no hay que llegar a eso, compita. Lo que necesitamos es crear una rutina que nos ancle al presente, tanto si nos movemos como si estamos quietos. Lo que sí es que la incertidumbre es muchísimo más tangible cuando nos estamos moviendo, cosa que es diferente cuando estamos quietos. Cuando estamos quietos, la incertidumbre es mucho más sutil, pues se pierde en el confort del día a día. Confort. ¡Ja! Un deseo inagotable de los sapiens. Y es que hay cosas tan sencillas como tener agua fija en la canilla, o tener un baño fijo, poder cocinar sin la presencia del viento, tener una vitalita o un pantallín que te den calorcito en el invierno, además de una camita que esté siempre armada. Eso es maravilloso. Lo que nos lleva a ese estado mental donde nos sentimos confiados y seguros. La famosa zona de confort. Nos apegamos a ella hasta que nos damos cuenta de que nos encierra y esclaviza. Y es entonces cuando mi mente grita, ¡no, libertad! Volvemos a comenzar un nuevo proceso de desapego, lo que eventualmente nos lleva a una nueva zona de confort. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, un ejercicio de apego y desapego para seguir avanzando en nuestro proceso de transformación. Bueno, ahora sí, compita, sin más preámbulo, bienvenido a nuestra casita de invierno, el refugio. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort?
estamos en Traslasierra, provincia de Córdoba, Argentina, específicamente en la comuna Arroyo de los Patos. Este refugio fue posible gracias a una hermosa cadena de favores, de la cual vamos a hablar más adelante. Cuando llegamos acá vimos un gran potencial, como si fuera un lienzo en blanco donde podríamos comenzar a materializar nuestra visión de cómo nos gustaría volver a vivir sedentariamente. Hoy por hoy, nuestra prioridad es desarrollar a nuestro artista interior. Queremos que el espacio nos invite a crear y a su vez que sea atractivo para otros artistas que quieran venir a compartir su arte. Queremos hacer de este un escenario donde poder seguir contando nuestra historia y donde otros puedan contar la suya también. Así, compa, que de una vez te digo que si quieres ser parte de este proyecto y estás por estos lados, contáctanos y que ruede el arte. Ya varios artistas se han ido sumando a esta causa y este cuadro, por ejemplo, está pintado por una artista local, Luisa, quien tiene una historia maravillosa. Ella comenzó a pintar a sus 58 años y ahora con 78 está por cumplir otro gran sueño, que es irse en auto hasta Alaska con su hijo y vivir del arte mientras viaja. Una de las cosas que queremos hacer es resignificar nuestras creencias, como por ejemplo esta mata de mango, que viene a representar nuestras ganas de medrar, afianzarnos y dar frutos. Esta obra fue pintada por Nacho, un muralista viajero quien además expresa su arte en cuero. Miren lo que es esto. Y como el arte se expresa de infinitas formas, aquí tenemos otra versión de la horquita, esta vez tejida a mano por Mariela, quien también hizo las cortinas. Pero miren qué bonita la O y la V que representan el Orca Viajera. Y como tenemos un sueño muy grande, pues llegó a nosotros este atrapasueños enorme y hermoso de la mano de Candelaria, quien se copó con la idea del refugio y decidió hacerlo desde cero. Además, junto con su papá Diego, crearon las 5 casitas de pájaros que colocamos en el jardín, donde se sumó un segundo mural, esta vez de la mano de Belén, quien pintó unas flores coloridas y hermosas que le dan aún más vida a este espacio. Espacio que fue pensado y diseñado con la visión de relajar y meditar. En las redes siempre había visto jardines zen y este lugar hizo match con esa idea que ya venía rodando en mi cabeza. Para ello fuimos varias veces al río a buscar arena en baldes y los cactus nos los compartió Mónica, quien tiene una gran variedad. Y en este despertar artístico, pues Germauri se ha enfocado más en la edición y el video. Y yo me he dejado llevar un poco por la fotografía, un poco bastante, y la ilustración. Pero ya va, vamos a hacer un corte aquí. Vamos a corte publicitario. Te tengo que hablar de la página web www.orcaviajera.com. Allí no solamente vas a encontrar los videos, vas a encontrar un montón de información útil, vas a encontrar una foto descargable por cada video y vas a encontrar al menos un sticker descargable por cada video. También podrás entender un poco más cuáles son las 3 secciones principales de nuestro canal. De todas maneras te las explico aquí rapidito. Ruédalo, compa. Si llegaste aquí ya lo sabes cuál es. Es ese grito energético que damos al inicio y o al cierre de cada episodio. SHC, semilla, huevo, crisálida. La posibilidad de dejar que el arte simple y llanamente ruede y despierte ese artista que todos tenemos por dentro. Una búsqueda del tesoro. Dilo tuyo. Todos tenemos algo para decir. ¿Y tú? Ven pues, dilo. Luego tienes todos estos stickers y todo esto en la página web. Pero lo que yo quiero hacer es hoy sincerarme. Sincerarme con esa comunidad, esa audiencia, no, esa tribu de la cual ahora me siento parte. Es una tribu digital en la que, bueno, nos conectamos las personas que estamos en la misma sintonía y es como que hay que quitarse las caretas totalmente y decir, bueno, este soy yo. Y yo lo que soy es un creador de stickers. Lo mío son los stickers. Es como que, compa, al fin encontré ese arte que yo digo, esto es lo mío, esto es lo mío. Lo mío es hacer stickers y voy a contar historias a través de los stickers y voy a sumar la fotografía para darle textura junto con los colores y la ilustración y ya estoy haciendo, hice las mariposas, es como que el primer paso, pero ahora vienen los stickers 2.0, lo de la temporada número 2. Y obviamente, en algún momento te voy a vender stickers, porque algo tenemos que vivir y este es el arte del cual queremos vivir. Pero por ahora están todos totalmente gratuitos en la página web y voy a estar cargando muchísimos más a la página web. Así que bueno, nada, déjame tus comentarios si es que te importa algo esto en lo absoluto. Y si no, ¿de qué se trata todo esto, Germauri? Porque la verdad,
Estoy perdido. En resumen, queremos compartirles nuestro proceso de transformación a través de los rodajes y los stickers. Es una forma moderna de hacer lo que hicieron los sapiens de hace 9000 años. Dejar una huella y decir, yo estuve aquí. Ámate, quiérete, cuida de ti misma, da siempre lo mejor de ti y sé tu mejor versión. Compa, fluye en el hacer y haz fluyendo. En el próximo rodaje te contaremos cómo llegamos hasta aquí y quiénes fueron parte de esta hermosa cadena de favores. Suscríbete y sé parte de nuestra historia. ¡Ruédalo, compa! Que estoy en un cuerpo equivocado. Y este SHC es obviamente de stickers. ¿Y dónde va a estar? En el refugio. Pensé dejarlo aquí en esta casita de pájaros linda, pero podemos tener problemitas con los pájaros y no me gustaría porque los pajaritos de aquí son atrevidos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar este SHC aquí, ni tan escondido, la verdad, de muy fácil acceso, en este contenedor temporal que le acabamos de hacer. Aquí hay unos stickers también adicionales. Este contenedor temporal va a estar aquí mientras materializamos acá un taelín con una cajita mágica que con un sistema se abra y se puede intercambiar la obra de arte, porque te recuerdo, SHC es semilla, huevo, crisálida, la posibilidad del arte, de manifestar a ese artista que todos tenemos. Entonces recuerda traer tu obra de arte para intercambiarla. Y que ruede el arte, compa.